Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este diálogo con Peter Cherkassky. Yo no sé si estáis al tanto, pero estamos ante uno de los grandes nombres del cine europeo, podemos precisar, del cine europeo experimental o del cine mundial de carácter experimental, pero es, sin lugar a dudas, uno de los directores más reconocidos en estos momentos a nivel mundial, toda la faceta, en todo el campo del cine experimental. Lo ha sido a lo largo de muchos años. Los dos programas que se presentan aquí en el festival condensan de alguna forma un cuarto de siglo de carrera cinematográfica, en la cual, después incidiremos en ello, pues Peter no solo se ha dedicado a hacer muchas películas en distintos formatos, de distintas duraciones, sino también es un gran divulgador de todo el cine experimental y especialmente del cine experimental austriaco. No es una tontería, ni mucho menos, hablar del cine experimental austriaco, porque estamos hablando quizás del grupo más homogéneo y con una tradición más fuerte en todo el contexto europeo. De ahí han salido grandes nombres, fundamentalmente dos, como Peter Kubelka y Kurt Kren, muchos más que no vamos a citar ahora. Peter Cherkassky no es el último, ni mucho menos. Hay otros nombres como Martin Arnold, yo creo que es más o menos de la misma generación que Peter. Entonces, mi primera pregunta, yo voy a hacer algunas preguntas, pero estamos abiertos a que me interrumpáis en cualquier momento, porque realmente me gustaría que quienes dialogaseis con él fueseis más vosotros que yo. Pero bueno, me gustaría iniciar este turno de preguntas y de respuestas preguntándole a Peter por esta tradición del cine experimental austriaco, de dónde viene, dónde se encuentra el más a gusto, si realmente ha recibido influencias de otros cineastas de otros países, o bien él se encuentra más en sintonía con el cine, digamos que de otros cineastas precedentes como Kurt Kren o Peter Kubelka. Okay. Bueno, obviamente soy parte de esta tradición austriaca que usted menciona, de alguna manera, este cine austriaco experimental. Antes de responder a tu pregunta, quiero hablar un poquito sobre la situación en Austria y cómo Austria desarrolló esta tradición tan rica en el cine, en el séptimo arte. Estoy escuchando también a la traductora y estoy un poco distraído, no me puedo concentrar. Bueno, paradójicamente tiene mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial y los nazis y los fascistas, el movimiento nazi que estuvieron en Viena. Tienes que imaginar la situación. Austria tuvo una tradición muy sólida de un arte radical al principio del siglo y que acabó luego también, siguió en el siglo XIX, Schubert, Webern, Berg, Adolf Loos, Wittgenstein, muchísima gente implicada en esta corriente, y eso se interrumpió de repente por la Segunda Guerra Mundial y esta corriente nazi socialista. Después de la guerra seguíamos contando con una atmósfera tan claustrofóbica en Austria, que era una reacción católica, llámalo de cualquier manera, que salió de ese nacionalismo, socialismo, gracias a esos estados liberados, los Länder en Alemania. Esto es lo que podemos ver, que yo me imagino que en España ustedes también lo han vivido a su manera. Esa es nuestra tradición en Austria. Los artistas, después de esa Segunda Guerra Mundial, tuvieron que comenzar de cero, a inventar de nuevo el arte moderno, de una forma totalmente innovadora y nueva. Y esta mezcla, esta conjugación, de esta atmósfera claustrofóbica social, además de la voluntad de vincularse a lo que había ocurrido antes, a principios del siglo XX, finales del XIX, como arte radical,
Todo ello propició una tensión muy productiva. Y había muy pocos artistas que se concentraban en ese momento en algunas ubicaciones como cafés, bares, quizás restaurantes. Se reunían ahí. El Al Café, que estaba, por ejemplo, en un bajo, donde se reunían todos los artistas que trabajaban de una forma radical en todos los ámbitos: la música, la pintura, la literatura, todas las formas de arte, incluyendo también el cine. Así que en esta situación encontrábamos, ¿cómo lo puedo decir?, una divulgación, una transición y también un diálogo de todas las formas artísticas. Eso era un aspecto. Por otra parte, ¿qué tenemos? Pues no teníamos una industria del cine que fuera suficientemente sólida para absorber todas esas mentes creativas. Así que si querías hacer cine, tenías que hacerlo sin un duro, de una forma radical, inspirado por, como en el caso de Peter Kugelka, por la música. Y eso fue el inicio, los primeros pasos de ese bebé, de esa tradición de hacer cine en Austria. Y yo estoy muy orgulloso de ser parte de esa corriente. Entonces, ¿entiendes la práctica cinematográfica experimental en Austria casi como una especie de propuesta radical, de reacción casi contra el fascismo? Es decir, es un cine político. Bueno, sí, desde el punto sentido de Adorno, diría, cuanto más el arte se concentra en sí misma y explora las posibilidades de lo que tú haces, más te separas del mundo colindante que realmente ha sido absorbido por el capitalismo. Así que, en cuanto tú te pones a hacer algo por algo con un objetivo, te conviertes en parte de la ideología del capitalismo. Es decir, es algo con lo que puedes comerciar, de lo que puedes sacar dinero, y entonces el arte se convierte en algo radical y se separa de esa lógica del capitalismo si se concentra solamente en sus propios medios, su propio entorno, incorporando incluso la lógica del capitalismo en ese entorno de una forma racionalizada. Como las economías capitalistas, que son formas muy racionales de organizar la economía de un cierto país. En este sentido, diría, sí, el cine más radical como el de Peter Kugelka sería un cine político, aunque él me odiaría si me escucha decir esto porque es muy conservador desde el punto de vista político. Pero bueno, podríamos decir algo así, sí. Los dos programas que se presentan ahora en Gijón, es una muestra parcial de tu trabajo, pero al mismo tiempo sintetizan esos dos programas toda tu carrera. Es decir, son como dos visiones paralelas de tu carrera que van desde los inicios, desde el año 82-83 hasta tu última película hace 2-3 años. Y que van además desde la práctica en Super 8, es decir, en formato casi aficionado, amateur, hasta, digamos que la versión más grande, más espectacular del propio cine, que puede ser el Cinemascope. ¿Es esta realmente una síntesis de tu carrera a todos los niveles? Es decir, tú querías llegar a hacer grandes películas espectaculares en Cinemascope, casi como un remake también de los grandes westerns, o lo concebías a lo mejor como una práctica en un primer momento mucho más íntima, como podías reflejar esos primeros Super 8s. No estoy seguro si entendí la pregunta porque ha sido muy enrevesada y muy larga. Voy a intentar responder lo que creo que usted quiere preguntar. Y si no acierto, pues me lo dices. Bueno, de nuevo, voy a referirme un poquito a la tradición de la vanguardia de austriaca. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 16 milímetros no estaban ahí en todo el mundo. Así que si querías hacer cine, tenías que comenzar con 35 milímetros. De alguna manera, sin un duro y con muchas dificultades que había que, salvar para obtener equipamiento. Cuando llegó 16 milímetros en el marco internacional, en el cine, a nivel mundial, pues se cambió, la gente se podía permitir hacer películas ahí, y también cambió la estética, porque esto implicó que tenía un impacto muy grande también en la pantalla. El 16 milímetros te ofrece más libertad, te brinda más posibilidades de trabajo,
y por otra parte, de alguna manera también es limitado, porque si tú haces algo con 35 milímetros, es decir, si ruedas con 35 milímetros ves todo, si os filmo vosotros lo veo todo. Con 16 milímetros pues algo está un poquito borroso, ¿no? No se ve todo, se ve un poquito más desenfocado. Así que a mediados de los 60, finales de los 60, cuando se pasó al Super 8, comenzó la gente a interesarse más a trabajar con Super 8 porque era una técnica más avanzada y ese fue un cambio importante. Y también hubo un cambio de estética de nuevo, que también tenía un efecto liberador en todo ello, porque esta tradición de los 16 milímetros, de la vanguardia, era tan rica y tan intensa que tuvimos que, bueno, pues cortar de cuajo nuestra tradición con nuestros padres y abuelos de esas otras cámaras, inventar algo nuevo. E intentamos, bueno, mi generación intentamos establecer una nueva estética que se basaba en ese cine aerotecnología amateur de aficionado del Super 8. Los que estuvieron ayer en el pase de mi película y a los que les gustan las películas Tabula Rasa, por ejemplo, Freeze Frame, que se va a mostrar esta película de 8 milímetros también, bueno, pues podéis opinar si tuvimos éxito o no con esta elección. Pero sí que implicó una diferencia muy importante a lo anterior. El trabajo de los 8 milímetros, el de Super 8 y lo que había ocurrido anteriormente en el ámbito del cine. Después de Tabula Rasa, bueno, me di cuenta de que mi imaginación estaba frenada y tenía que inventar algo nuevo, porque me daba cuenta de que eso no me era suficiente. Decidí saltarme el 16 milímetros porque básicamente se estaba enfrentando a los mismos problemas que el 8 milímetros. El foco sería un problema, el sonido en el cine también sería un problema. Después de 10 o 15 pases, pues la gente se cansa. Y con la nueva versión pues ya no tenemos estos problemas. Claro que no tenía suficiente dinero en ese momento para comprar el equipamiento, para rodar en 35 milímetros. Así que, bueno, se me ocurrió comenzar con una impresión de contenido en la sala oscura, que era la forma más barata, más económica de hacer películas en 35 milímetros. Comencé con 85 antes de escribir mi tesis doctoral con Offshore, una de las películas que vamos a ver esta tarde o esta noche, con Manufactura. Y unos años más tarde, bueno, pues me decanté por el CinemaScope, que es el mismo formato, básicamente simplemente un poquito más avanzado. Para aquellos que no les es familiares estas técnicas, tenemos unas lentes especiales delante de la cámara que comprime todo, y en el cine tienes una lente especial que expande todo eso que nos hemos grabado antes o rodado antes. Y lo puedes copiar, así simplemente como si pones una mano encima de la otra, así como que lo puedes copiar también en otros formatos. Esa fue la forma más sencillita, más fácil de, bueno, pues eso, cambiar a los 35 milímetros. La razón por la que me decanté por el CinemaScope fue porque en aquel momento estaba totalmente claro de que el cine regular, análogo, clásicos, iba a venir sustituido por el cine digital, por el rodaje digital. En cuestión de 10, 15 años, quizás 20, vale, digamos, no estaremos sentados en una sala de cine con un proyector que proyecta una película en una pantalla, tal y como lo conocemos a día de hoy, sino que va a haber algo digital que va a lanzar imágenes de esa película en una pantalla. Así que yo estoy trabajando como artista en ese límite entre el cine análogo, cuando va a desaparecer y va a venir totalmente sustituido por algunas fotos electrónicas análogas como las que estáis vosotros grabando ahora, que es un material totalmente diferente al cine análogo. Y si trabajas como artista con un cierto medio, tienes que centrarte en las posibilidades específicas que te brinda ese medio con el que trabajas, que son totalmente diferentes en el caso del cine análogo en comparación al cine digital. Así que lo que yo quiero hacer es crear películas, hacer películas, incluyendo también la creación de una experiencia que solamente sea posible
en el cine que conocemos hoy, el cine físico le llamamos, que tiene mucho que ver con efectos de espontaneidad que realmente te superan o superan al espectador y que de alguna manera absorbe toda la sala para que el espectador experimente muchísimo y que no puedes experimentar simplemente con un monitor. Así que el CinemaScope pues era el formato perfecto para yo crear este efecto en el espectador. Es decir, el CinemaScope representa de alguna forma el CinemaScope representa el formato ideal para mostrar las ventajas inmensas que tiene la película fotoquímica, la película cinematográfica. Sí, tienes que recordar por qué se inventó el CinemaScope. En primer lugar, se inventó como una reacción a la invención de la televisión. Cuando la televisión surgió, todo el mundo se empezaba a quedar en casa a ver películas o cualquier programa de televisión y sentado ahí en el sofá. Así que Hollywood reaccionó y creó el CinemaScope para darte una ventana grande al mundo. Así que el CinemaScope fue un invento desde sus inicios como una contrarreacción a las fotos o las imágenes electrónicas. Así que históricamente todo esto tiene muchísimo sentido. Trabajar con CinemaScope quiere decir como una contrarreacción a ese cine digital. De ahí que tu cine sea sobre todo un cine matérico, en el que estás trabajando con la propia película. Habría que decir que tú no ruedas normalmente, salvo planos muy concretos, que realmente trabajas en tu cuarto oscuro, en el laboratorio, y lo que haces es manipular películas previamente rodadas o imágenes previamente rodadas. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este proceso? Sí, bueno, es complejo y sencillo al mismo tiempo. Yo me siento ahí en esa sala oscura, delante de una mesa como esta, un poquito más pequeña que esta, y sobre la mesa, ¿qué pongo? Bueno, pues hay una cartulina. Una cartulina, un poquito más de 1 metro de longitud, así. Y debajo hay como clavos para poner mi material virgen, hay metraje que acoplo ahí con esos clavos para ese material. No, me gustaría dibujar aquí detrás, pero no puedo, ya veo que no tengo pizarra. Bueno, un fotograma de 35 milímetros tiene unos agujeros, y yo tengo un par de clavos para cada perforación, para ver dónde está la línea del fotograma, después de procesar. No sé si lo tenéis muy claro. ¿Lo repito otra vez o ya lo tenéis claro? Lo repito. Cartulina, unos clavos por detrás, un par de clavos por cada fotograma. Y encima de ese metraje virgen que ya está fijado, pongo el metraje. Los clavos, ahí es donde comienza el fotograma. El siguiente par de clavos comienza el siguiente fotograma. Así tengo la línea de fotogramas. Esa es como mi cámara, por llamarlo de alguna manera. Y ahora tengo, bueno, necesito mi puntero. Espera un momentico que te lo explico. Y tengo la llave del hotel que no me sirve. Y siento esta interrupción, un momentito, que ya lo busco, lo encuentro. Ah, aquí está. Bueno, y luego utilizo un puntero láser. Ah, sí. Yo trabajo también con flash, con luces de flash, pero bueno. Y comienzo a copiar a mano el metraje que está encima de ese metraje virgen, seleccionando una sección pequeñita del original, digamos una cara. Tengo una toma de una persona así y entonces decido centrarme solamente en la cara, en el rostro, imprimir el rostro. Me siento en la sala oscura con una luz roja pequeñita, con el material virgen, y me voy desplazando de fotograma a fotograma y voy imprimiendo el rostro.
Y como yo decidí, bueno, nunca lo había hecho antes, simplemente en un momento determinado decidí ver la cara. Entonces quito la cartiluna y entonces lo reemplazo con otra toma también del metraje que sea como por ejemplo una pierna, ahora la pierna. Entonces comienzo otra vez a ir copiando la pierna hasta el final. Luego lo quito y inserto algo como un coche, digamos. Entonces lo copio, etcétera, etcétera. Y cuando acabo todo esto, entonces tengo el metraje virgen que lo tengo aquí abajo, lo meto en la máquina de desarrollador y luego lo meto en agua y luego en elemento químico y luego lo tengo aquí y lo dejo secar durante 1 o 2 horas. Este es un trabajo realmente muy laborioso. Perdona. Este es un trabajo muy laborioso que te lleva muchísimo tiempo, muy minucioso, casi con una especie de orfebre o algo así. Y después también un trabajo, imagino, que muy solitario. Bueno, tengo mi teléfono al lado de mí, no estoy sola, así que si alguien me llama puedo coger el teléfono. Me encanta hablar, así que no te preocupes que no estoy solo. Sí, bueno, es un tanto solitario, pero también me divierte mucho. Tienes que estar un poquito loco para hacer esto, pero es divertido al mismo tiempo, de sentarte ahí en la oscuridad. Y solamente trabajo a finales del otoño, invierno y primavera, cuando hace frío afuera y está oscuro, en Austria. En España a lo mejor no lo haría porque aquí el tiempo es un poquito mejor, no lo sé. Demasiado soleado aquí, a lo mejor no me estaría en un cuarto oscuro. Y como resultado de este trabajo, entonces, lo que obtienes es una obra muy comprimida, muy intensa, muy sólida. Y te brinda mucho tiempo para pensar sobre la estructura de tu película, lo que vas a hacer a continuación, en lo que te vas a centrar luego. Yo conozco la historia y más o menos el guión antes de comenzar a trabajar, así que sé que voy a comenzar con este movimiento y voy a finalizar con una conclusión y conozco el objetivo principal, lo que tengo que conseguir, a dónde quiero llegar artísticamente hablando. Así que las rutas y los cambios que aplico, etcétera, etcétera, los movimientos, los inventé durante el proceso de hacer esa película. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar pues acabar una película como alguna de estas últimas que duran una media de 15 minutos? Bueno, en el caso de DreamWorks and Instructions for a Light and Sound Machine, 2 años. Outer Space, 1 año. L'Arrivée fue uno muy pequeñito, 4 meses, y The Commission Works algunas semanas me llevó, bastante rápido. Porque el Commission Work artísticamente no es una película muy compleja. Puedes esperar 2 otoños, 2 veranos y 2 primaveras, si lo contamos por estaciones, para una película de unos 10-15 minutitos. ¿Sabe lo que quiere antes de empezar? ¿O va surgiendo? Depende de lo que yo quiero, a lo que te refieres. En el caso de instrucciones para una máquina de luz y sonido, la que vamos a ver esta tarde-noche, tenía la idea de utilizar, en un principio, unas señales especiales utilizadas en el laboratorio de cine y esas luces, por ejemplo, que se utilizan, no sé cómo se llaman en inglés, dice el director al principio de la película, 8, 7, 6, 5, 4, 3 segundos. La cuenta atrás, ¡pip! Eso sería una señal acústica que yo quería utilizar. Y luego había una serie de señales ampliadas que se utilizan en el laboratorio y también en la película Buzz para hacer que el cine funcione como un medio. Algunos de esos señales se van a reemplazar por otras señales computerizadas utilizadas en el cine digital. Es decir,
En el cine análogo, en la base del cine análogo, tenemos un conjunto de señales que hacen que sea posible el cine. Y mi idea era elevar ese conjunto de señales y convertirlas en algo que estuviera dentro del cine, como si fuera un protagonista del mismo película. Y lo utilicé, este tipo de material. Por ejemplo, me concentré en Tuco, luego tenía que esperar. Y vemos, en esa película a la que me refiero, como Tuco es asesinado y vemos un reino de las sombras también, que es como una metáfora del cine en su conjunto, el reino de las sombras, como en la mitología griega. Y él se encuentra con un conjunto de señales ahí como escondidas. Es como la condición de la posibilidad de su propia existencia, de la de este personaje Tuco, como en una figuración, una metáfora de la luz y el sonido. Es como un resumen de cuál era la idea de inicio cuando yo, pues decidí aplicar esta técnica en las instrucciones para la máquina de luz y sonido. Y luego también en otras películas intenté coger el guión y convertirlo como en el propio personaje. Vemos a Barbara Hershey, que en la película original reacciona a un fantasma invisible que la está atacando, está abusando de ella, y ese fantasma invisible lo sustituye. Makers, en mi película, viene sustituido por material cinematográfico. Así que lo que yo quería era mostrar ese material rodado, que es como una paradoja. Cuando vemos una película vemos material cinematográfico, pero por otra parte no lo vemos tan claro, porque el cine real hace todo lo que pueda para esconder ese material al mismo tiempo. Así que la idea era presentarlo, sacarlo a la luz, para que todo el mundo viera ese material. Que aparte de que de que el público aprecie sus películas como una obra artística, aspira a que entiendan el mensaje. Es decir, más allá de que esté muy bien hecha, de la originalidad o de la creatividad, a que lleguen a captar lo que usted quería transmitir. Es complejo. Hay una continuidad desde lo que es mi intención, de ideas básicas, sencillas, hasta, este continuo llegaría hasta, no diría un nivel sofisticado, sino ideas más personales que tengo y que yo introduzco en mi película. Así que dentro de este continuo de ideas que se representan en la película de una u otra forma, tenemos diferentes capas. Depende del público. Algunos pues tienen ideas básicas y otros llegan a un nivel más alto. Y hay un nivel también de referencias muy personales que no entiendes a menos que yo te las explique. No quiero compararme con James Joyce, pero si lees a Joyce, al autor Joyce, que yo lo estoy haciendo actualmente, estoy totalmente seguro que hay muchísima cantidad de referencias, algunas muy incomprensibles, pero por otra parte él podría explicar todas esas referencias, todas las palabras que él introduce en su obra, pero le necesitas a él para que te explique y cuál era el objetivo de esas referencias. Y cuando hablo de referencias personales es la misma idea. Y no me importa si tú no entiendes el mensaje. Para mí es importante simplemente hacer lo que hago y basta. Sé que tengo que saber lo que tengo entre manos, si no, no haría nada.
Yo lo entiendo, lo que hago, pero también es muy importante para mí crear un nivel básico, luego otro un poquito más sofisticado, otro un poquito más sofisticado, y el éxito de esas películas creadas en esa sala oscura es esta película que es como una cebolla con diferentes capas y cómo se brinda a un público. Gente que nunca ha visto o disfrutado las películas de avant-garde o de vanguardia antes, cuando ve Outer Space o Manufacture, alguna de mis películas, quizás pues empiecen a disfrutar esas películas, simplemente como una experiencia física, si quieres. Es un tipo de invitación para que implicarse más en este cine de vanguardia y entender un poquito más esta forma artística. Y si tienes un público que, bueno, conoce un poquito más este cine de vanguardia, entonces lo entenderá mejor y tendrá más placer viendo esa película. No sé si he respondido a tu pregunta. Hablaba en su primera intervención al principio, decía que la falta de dinero que había condicionado un poco su obra. Si empezase su carrera actualmente, ¿haría otro tipo de cine? No, rotundamente no. Me encanta ser totalmente independiente, nunca trabajo con una productora, simplemente la mera idea de trabajar con una productora y tener que informar lo que hice el día anterior me parece asqueroso. No, me parece horrible. Me gusta trabajar en la soledad como un pintor, con la excepción de que yo estoy pintando con luz, pero no quiero tener que responder ante nadie, solamente a la gente que me da dinero para hacer las películas, pero me dan un par de años, 3 años, y luego escribo una carta y digo, oye, no he acabado a tiempo, dame otro año. Vale, vale, está bien. ¿Alguna otra cuestión? Nada, yo simplemente quería preguntarte, bueno, la última pregunta era relacionada con el hecho de que a veces da la impresión de que los cineastas experimentales no solo realizáis películas, hacéis películas, sino que después también sois los que tenéis en vuestras manos también la necesidad de divulgarlas, de difundirlas. Tú has comisariado exposiciones, ciclos retrospectivos. Da la impresión de que cumplís una doble función, tanto de artistas como de divulgadores, de difusores de vuestra propia obra, como si no hubiese nadie más que lo pudiese hacer. Tú dices, sí, también, excepto sí, también, a mí mismo. Realmente a veces, bueno, he de reconocer que yo conocí tu obra por primera vez creo que fue el año 94 o 95, cuando estabas por España presentando una muestra de cine experimental austriaco. Estuviste también en el centro en el que trabajo, en La Coruña, en el CEGAI. En aquel momento aún no eras uno de esos grandes nombres que creo que eres hoy en el contexto europeo. De repente Peter Cherkassky se convirtió como el gran nombre del cine experimental contemporáneo europeo. Y en aquel momento venías a presentar una selección de un ciclo de cine experimental austriaco. Digamos que los cineastas experimentales son a veces como otros artistas de las artes plásticas, que también ellos mismos se ven en la obligación de ser los principales difusores de su propia obra. No dejáis vuestras películas, vuestras obras en manos de terceros. Realmente, al final, acabáis en los museos más que en el circuito habitual del cine. Ya estáis casi más en el terreno de las artes plásticas, del mundo de las galerías, de los museos, que de los cines. No estoy de acuerdo con la última afirmación. No, la última afirmación no, pero la primera. Me voy a referir a lo primero que dijiste. Estamos hablando del acceso al arte de vanguardia y los cineastas experimentales. Bueno, no se crean objetos que se puedan vender en el mercado, no. Es una idea de los 60 o 70, recoger, no sé, pues latas de plástico con algo de película dentro, eso es un absurdo. Así que no tenemos un mercado donde, bueno, a partir del cual podemos
obtener dinero y se puede crear una red social. Tenemos un público que, bueno, que está bien que vayan a la inauguración de tu película, y porque el ambiente es fantástico, y nosotros como cineastas pues no tenemos ese tipo de plataforma o escenario donde nos podemos presentar y donde, bueno, que nos codeamos con gente muy importante y obtenemos dinero a partir de ahí. Por eso tenemos que encargarnos de nuestra propia divulgación, de nuestro propio trabajo, pero las cosas han cambiado bastante desde el 94-95. Me parece increíble que tú hayas estado allí, ¿no?, en La Coruña. Tienes una memoria fantástica. Bueno, yo pasé un momento inolvidable también allí. Y también pasamos por Asturias. No, teníamos nuestro propio coche y estábamos conduciendo de La Coruña por toda la franja costera hasta los Pirineos. Fue fantástico aquel viaje. Y la comida, bueno, brillante, excelente también. ¿Qué puedo decir? Y la segunda pregunta. Bueno, mis películas, la mayor parte del cine alemán, no es de vanguardia, ¿no? Bueno, muy bien, me alegro de oír esto último. Nada, pues muchas gracias por vuestra presencia y gracias sobre todo a Peter Jerskaski por sus respuestas. Bueno, buenas tardes. Thank you.